Contralor Edgar Alarcón solicitó información al Congreso de la República para conocer sobre el proceso de compra que se dio mediante la modalidad de adjudicación directa para la canasta navideña de los trabajadores del Congreso, entidad que destinó 4 millones de soles para ese fin, además de un aguinaldo de 500 soles. El oficial mayor del Congreso, José Chevasco, y el representante del Sindicato de Trabajadores del Parlamento defendieron el gasto. Y mientras que el presidente Kuczynski se queja de que los miembros de su bancada no le hacen caso, el premier Fernando Zavala revela que ya les dieron su jalón de orejas. La vicepresidenta y congresista Mercedes Arao dijo que trabajarán de manera más cohesionada y respaldarán al presidente. Tanto el presidente Pedro Pablo Kuczynski como los ministros, la titular del Congreso, así como la lideresa de la oposición Keiko Fujimori, descendieron en sus niveles de aprobación, esto según la última encuesta urbana rural Ipsos. Un 52% de la población considera que el ministro de Educación, Jaime Saavedra, debería ser censurado. Y a pocos días de realizarse las elecciones para renovar la dirigencia, Raúl Castro Estañaro renunció a la presidencia y militancia del Partido Popular Cristiano, argumentando que desde su elección al cargo solo ha recibido reproches y no ha podido concretar la democratización del partido en toda su dimensión. Y ya sabe que si quiere estar bien informado, solo debe ingresar a nuestra página web www.canaln.pe. ¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición agitada de En Portada. Bien, así son este mes, Estas fechas, así de ajeteros totales. Bueno, y cómo no, ajeteros también, por supuesto, en el Congreso de la República y en las calles de Lima. Se convocó para hoy, ustedes ya saben, para una marcha de rechazo, es lo que entiendo bien, rechazo a lo que está haciendo el fujimorismo sobre el ministro de Educación. Nuestra compañera Lourdes Paucar está en la Plaza San Martín, ¿no es cierto, Lourdes? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Verónica, buenas tardes, Mario. Efectivamente, ya son cientos las personas que se han congregado aquí en la Plaza San Martín para participar de esta movilización conocida bajo los nombres La Educación se Respeta y Toma la Calle. Si Mario Moreno nos puede ayudar con su cámara, quiero mostrarte una vista general de lo que es la Plaza San Martín a esta hora. Esta movilización se ha convocado a las 6 de la tarde, la gente sigue llegando y se espera que en cualquier momento partan por las calles del centro de Lima. Se ha reunido aquí, hasta donde hemos visto, estudiantes de la Universidad de Lima, del Antonio Ruiz de Montoya, también nos ves al frente las banderas del Frente Amplio. Todavía no hemos podido ver a la lideresa de esta agrupación política, Verónica Mendoza, sin embargo se nos ha confirmado que va a venir, de todas maneras va a participar en esta movilización que se ha convocado por las redes sociales. Pero para que la gente lo tenga claro, vamos a conversar con Gabriel Salazar, quien es representante del colectivo Keiko No Va, para que nos diga las razones de esta marcha. Recordemos que la misma fue convocada luego de que la bancada fujimorista presentara una moción de censura contra el ministro de Educación, Jaime Saavedra. Buenas tardes, Gabriel. Finalmente, ¿esta marcha es en defensa de la educación o en defensa del ministro Jaime Saavedra? Para que la gente lo tenga claro. Esta marcha es en defensa de la democracia y en contra de la amenaza fujimorista de copar todo el Estado y en particular en contra de la censura mafiosa fujimorista, ¿no? El día de hoy estamos movilizándonos porque queremos denunciar y rechazamos el copamiento del Estado por parte del fujimorismo a través del Congreso. Ya ha copado la Defensoría del Pueblo, ya ha copado el BCR, ya ha copado la SUNAT, está a punto de copar la Procuraduría y también quiere el Ministerio de Educación. Nosotros acá, como usted ve, estamos rechazando esa posibilidad. Puedes escuchar, Verónica, Mario, los gritos de la gente que pide disolver. ¿Disolver qué? ¿El Congreso? ¿Eso es lo que están pidiendo? Lo que están pidiendo ellos es que el Congreso deje, a través del mecanismo del fujimorismo, de copiar el Estado. Porque lo que están gritando las personas es la indignación que tienen frente a esta censura mafiosa fujimorista y ante todo el intento que tienen de poder ellos, en verdad, ser el gobierno. Retroceder la censura. Exacto, o sea, ellos quieren más bien que se pueda mantener la democracia en este país y rechazamos junto a eso que el gobierno esté cediendo a las instituciones del Estado al fujimorismo. Muy bien. Entonces puedes ver algunos...
Lourdes. Ya para ir terminando, ¿cuántas personas hay aproximadamente? Sí. Varios colectivos, agrupaciones políticas los que están participando. Aquí de repente puedes ver algunos de los letreros que han hecho los participantes llamando justamente la atención a Pedro Pablo Kuczynski, quien comparan con el flautista de Amelín. También algunos banners quienes le reclaman al Congreso. Lourdes. El Congreso por esta decisión que está tomando de ir a la censura, Lourdes, o de impulsar la censura contra el ministro de Educación, Jaime Savera. Te escucho, Mario. Sí, ¿puedes hacer un cálculo de la cantidad de gente que hay, en centenares por lo menos? Sí, son cientos de personas. Si nuevamente Mario nos ayuda con un paneo, por favor, la cámara de Mario Moreno. Bien. Puedes ver que por lo menos la mitad de la plaza está llena. Son muchos estudiantes, agrupaciones políticas también, gente que ha venido aquí a movilizarse. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Vamos a regresar a los estudios y lo primero que me viene a la mente es que tiene cierta ironía escuchar un grupo de gente manifestando contra el fujimorismo que dice disolver, disolver. O sea, no solamente la palabra, sino que la escande o la distribuye silábicamente de la misma manera en que en su momento, por supuesto, no aplicando un recurso constitucional como se quiere en este caso, sino faltando a la Constitución. En su momento el ingeniero Fujimori dijo disolver, disolver. Bueno, para comentar esto vamos a presentar a nuestros invitados, a quien le damos las buenas noches, el doctor Fernando Altuve, ¿cómo está? ¿Qué tal? Analista político, y también Juan de la Puente, colega y abogado también. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches. Bueno, después esto de disolver. Así es, el otro disolver. El otro. Bueno, contento con estar aquí. Bueno, ya Mario recuperó el aliento, ¿no? El primer efecto de la marcha es interrumpir casi su llegada no me aquí. dejaban pasar, ¿sí? Bueno, y el apunte me parece interesante, ¿no? Porque 25 años después se vuelve a discutir el papel del Congreso en la democracia. En la primera oportunidad, en relación al golpe de Fujimori, y en esta oportunidad como una especie de, digamos, de escollo de la democracia. Y yo quiero ahí ser claro que las dos, digamos, los dos procedimientos son distintos. Fujimori cerró el golpe de una manera autoritaria. Y de aquí se trata de la aplicación de un mecanismo constitucional. Se trataría. Pero aún así, me parece que en las condiciones de este llamado caso Saavedra, a mí no me parece que sea una propuesta democrática. Porque la disolución del Congreso para el adelanto de elecciones tiene que ver con la administración de una crisis al interior de la democracia, ¿no? Y no como un procedimiento politiquero en que, mira, yo te pongo una zancadilla para que tú me censures, luego te propongo otro gabinete provocador para que me censures, y de ese modo yo disuelvo el Congreso. Nunca ha sido planteado en los regímenes parlamentarios de donde viene la institución de la disolución del Congreso para elecciones adelantadas, nunca ha sido planteado este mecanismo como una triquiñuela para resolver problemas políticos, sino para resolver problemas serios de la democracia, ¿no? Igual sucede con el asunto de la moción de confianza. Entonces, a mí me parece que, considerando además legítimas las demandas de las personas que están concentradas en la Plaza de San Martín, ¿no?, y su derecho legítimo a expresarse, me parece que poner como el elemento central de una movilización de esta naturaleza disolver el Congreso, yo no creo que ayude en este momento a la gobernabilidad del país, ni sea un mecanismo para resolución de los problemas políticos ahora en democracia. ¿Qué dice Fernando Altuve? A ver, en principio yo soy una persona que piensa que la disolución debería ser un mecanismo libérrimo del presidente de la República. Nada de esas triquiñuelas, mecanismos de yo te doy, tú me pones y me censuras, no me censures. Yo creo que la apelación al pueblo debe ser siempre por principio, ya que es una institución, como bien ha dicho Juan, de la estructura parlamentaria. Cuando no se puede resolver un conflicto sustancial, lo que Juan dice es, ¿realmente estamos ante un problema sustancial de la democracia o ante un problema coyuntural de un ministro? Pero cuando hay un problema sustancial, apelar al pueblo yo creo que siempre es sano y no hay que tenerle miedo. Ahora, yo me quedo con lo que dice Juan, es decir, hemos tenido en 4 meses diferencias entre el gabinete y el parlamento evidentes, pero 3 cosas fundamentales que el gobierno necesitaba, las 3 cosas se han hecho. Se ha investido con una mayoría impresionante al gabinete, no necesariamente a cada ministro, se le ha dado las facultades delegadas que pidió, no exactamente como las quería, pero se le ha dado,
y se aprobó el presupuesto de la República. No exactamente como quería, pero se le aprobó el presupuesto. O sea, las tres cosas de fondo estructurales de Estado están ahí. Y no hay consenso sobre un ministro. No es que no haya un consenso solo con el Parlamento. Una encuesta dice que el 52% piensa que ese ministro no debería estar ahí. No jalar y decir que está en juego la educación, que está en juego la democracia, que se va a hundir el barco, es llevar esto a una situación de maximalismo que no hace ningún bien a la responsabilidad política. Y también creo que el presidente de la República se ha dejado llevar por sus consejeros maximalistas a plantear que todo su gabinete es tan igual que el problema que tiene con un ministro. Y como Juan bien sabe, y también lo ha recalcado al hablar de las instituciones parlamentarias que nosotros tenemos, en el modelo peruano, un ministro para durar, cuando no tiene mayoría el gobierno, necesita tener dos confianzas: el que lo nombre y el que lo invite. Y este ministro no lo tiene. Entonces, aferrarse y convertir esto en una cuestión realmente tan grave, lo que hace es poner en riesgo las instituciones. Vamos a ver por qué para el gobierno, o por lo menos para el presidente Kuczynski, resulta tan importante y un asunto central de este gobierno la presencia del ministro Saavedra. Vamos a escuchar declaraciones suyas al respecto. Yo lo único que sé es que el ministro ha trabajado bien. El ministro ha logrado estos resultados internacionalmente reconocidos y él no quiere que le den una patada como diciendo usted es un incompetente. Entonces él va a seguir, yo creo, hasta el final, ¿no? Bueno, eso fue justo una entrevista que dio en exclusiva para Cuarto Poder el señor presidente de Arequipa. Ahora, a pesar de que ha sido muy poco criticado, muy criticada la intervención del presidente porque dijo que la bancada no le hacía caso el día de ayer, yo rescato del punto de vista del presidente ayer esta recurrencia a la posibilidad de un diálogo político nacional. Un paréntesis, no hemos mencionado esto, pero una de las declaraciones más resaltantes del presidente fue que diga el tema de su bancada, ¿no? Que no hay disciplina, ¿no? Ahora, no siempre te escuchan, dijo, ¿no? Que es ahora, lo que tú estás mencionando, ¿no? Ahora, la verdad es que, de lo que yo sé, a los tres presidentes anteriores sus bancadas también eran resistentes, solo que yo no lo diría en público en ese contexto. Pero a mí me gustó la actitud del presidente en relación al diálogo nacional, porque yo creo que hay que reconsiderar el papel del presidente de la República en el sistema peruano. No lo digo solo porque el sistema es presidencialista y yo particularmente me siento presidencialista, sino porque creo que el presidente es una figura arbitral, ¿no? Que no debería ser mezclado en este tira y afloja. Porque yo he visto también que por un lado es atacado el Ejecutivo y incluso el presidente diciendo saca a Saavedra, y por otro lado le dice, por favor Kuczynski, ponte los pantalones, colocando al presidente en el centro y no arriba de una controversia. Y esto es importante porque creo que el caso Saavedra termina afectando al gabinete, aunque las encuestas de repente señalen que no baja tanto el presidente y el premier se mantiene en su aprobación, pero es evidente que le quita movilidad al Ejecutivo. Yo por eso diría que ese hashtag que apareció por ahí diciendo Saavedra no se va, debería ser Zavala no se va. Porque a 4 meses de iniciado el gobierno, yo creo que el presidente Kuczynski no se puede dar el lujo de quedarse sin un gabinete, porque hay cosas que hacer. Y la encuesta de ayer, publicada por Ipsos, evidencia eso, ¿no? O sea, los políticos están discutiendo arriba, ¿no? En las alturas, y abajo la sociedad dice, está más centrista, más distante, y el 52% dice que Saavedra debería irse, el 44% que está interpelado por el asunto de las computadoras y no por una cosa subalterna, pero además varias preguntas que se le hacen a los ciudadanos evidencian que para el grueso de la opinión pública o es muy debatible la reforma educativa o no hay reforma. Me da mucha pena porque yo creo que el ministro Saavedra es un buen ministro, ha hecho una buena gestión. Creo que en educación en estos años, incluyendo la gestión anterior del ministro Chang, se han hecho cosas muy interesantes en el sector, pero tengo la sensación que en la opinión pública hay algo, ¿no?, en que la gente dice, oye, tu reforma no es tan buena. Entonces hay una brecha enorme, los políticos discutiendo arriba y la sociedad en otra cosa. Pero como tú dices, el que ha metido a Zavala en el asunto es el gobierno. Es decir, toda esta
especulación. De la cuestión de confianza. No, la verdad es que la cuestión de confianza, la cuestión de confianza es la segunda vez que en 2 meses o 3 meses se propone la cuestión de confianza. La primera fue para el asunto de la delegación de facultades y ahora. O sea, esto le ha sido impuesto desde fuera. Yo no he visto pero no ningún le pueden vocero imponer pues, al presidente de la República cosas. Bueno, no deberían poder, por lo menos. Pero para eso, para empezar, hay que tener todas las fichas completas del derecho constitucional. Sí. Y a mí me parece que es muy debatible plantear una cuestión de confianza en este contexto, porque no se plantea por un gabinete, y en el supuesto que se planteara por un gabinete y no por el ministro, tiene que ser aprobado por el gabinete, porque así como el señor Saavedra merece respeto, también merecen respeto todos los otros miembros del gabinete, que no pueden prestarse a este juego, que además los debilita, los precariza, ¿no? En el contexto de un gobierno que tiene que recuperar movilidad y funcionamiento del gobierno central. Además, no es un recurso que se puede estar lanzando al aire como una moneda. Dice, ¿no? ¿Me quieres, no me quieres? Sí. ¿No? Yo creo que es una bala de plata. Así es. Que hay que usarla. Una vez que uno rompe el vidrio, ya la usa. En una circunstancia muy especial. Y tengo la impresión, como dice Fernán, que este no es el momento, porque esta es una crisis, digamos, accidental, no es una crisis de fondo, ¿no? Así es. Ahora, que van a tener que estar preparados para crisis parecidas a estas durante los próximos 5 años, sí, pues, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que no sepan cómo resolver esto. Están nuevos, ¿no? Es como que escobita nueva, barre bien, y no saben cómo hacer. O sea, es algo que no se esperaban, pero creo que era totalmente previsible tener una fuerza tan fuerte en el Congreso. Poco político, ese es el problema, pues. El gabinete tiene mucho tecnócrata, poco político. Y este es un gobierno que, por la característica natural de tener 2 poderes en distintas manos, necesita mucha política. No digo que técnicos no, pero al frente los políticos, en los viceministerios pueden estar los técnicos. Y la ecuación es al revés. Por eso es que las cosas no están funcionando desde el punto de vista de la pericia. No hay pericia política en esto. Ahora, en medio de todo este proceso, aparte de las cosas que ocurrieron durante la interpelación, Galarreta diciendo que Pisa es un psicosocial, aunque ahora quiere decir que él no es tan tonto como para haber afirmado eso, es cuestión de escuchar el audio y el video. Aparece esta captura de la pantalla de Becerril, donde están las comunicaciones dentro de este grupo que se llama Mototaxi, un nombre tremendamente sugestivo, y entonces también se le generan problemas al fujimorismo, es decir, la foto del fujimorismo no es la mejor ni la que ellos quisieran. A ver, en todo este tipo de cosas, cuando hay este tipo de confrontación de poderes, el desgaste es común. Siempre se desgasta uno más que otro, eso es evidente. Unos se equivocan más, otros se equivocan menos, pero nadie pasa de manera inadvertida. O sea, todo lo vas a perder tú y yo todo lo voy a ganar. Eso no ocurre. O sea, yo creo que aquí el problema que está haciendo que esto, que debería en cualquier estructura política perjudicar más al Parlamento, está perjudicando más al Ejecutivo, es primero porque ha puesto al presidente de la República en la primera línea de fuego. Grave error. Segundo, al primer ministro, que es quien tiene que asumir esa primera línea de fuego político, está atrás. Por lo tanto, su imagen en el papel que le toca, que es la que debería tener el presidente, tampoco es la correcta. Y tercero, un ministro que ya tenía un desgaste por la cantidad de tiempo, independientemente de que podamos estar de acuerdo que fue malo, que fue bueno, que hizo, no, pero él tiene más desgaste que los otros. Y era natural que cuando se le preguntase a la gente tendría que hablar del mayor desgaste de este ministro. Pero su desgaste se lo está contagiando a todo el resto de los ministros. Entonces, este diseño de defensa es un mal diseño de defensa y entonces están recibiendo mucho mayor perjuicio. Los otros podemos hablar de un mal diseño de ataque también, digamos. Lo que quieran, pero ¿cómo lo ve? ¿Cómo puede ver la población? Es un tema secundario que están hablándose en un Twitter interno, en una conversación interna que ha sido obtenida por un medio de comunicación, pero es una cosa interna. Número uno, que las canastas navideñas, eso, se han repartido canastas navideñas todos los parlamentos. Es otro tema. Tenemos otro tema de impuestos y otro tema de canastas. Los puntos, las objeciones al Parlamento en el contexto de este conflicto, en mi opinión, son secundarias. No digo que no sean importantes, pero son secundarias en relación a la composición del manejo que hace más el Ejecutivo. Pierde el Ejecutivo, tienes tú la impresión, de cara a la ciudadanía incluso. Y por último, al presidente se le ve que es llevado por los asesores o por un ministro
que lo primero que tiene que decir es: mi cargo está a disposición del presidente de la República para que él tome la decisión. Mi cabeza le pertenece al presidente que me ha nombrado. No, yo no renuncio. O sea, en cierta manera... Pero eso es bajo instrucción, yo creo, ¿no? No sé si será bajo instrucción, pero el ministro no lo debe decir. Es su función salvaguardar siempre al presidente. Los ministros están para salvaguardar al presidente. Eso es, creo, el rol que deben cumplir en toda democracia. ¿Qué dice Juan sobre esto? Que el ministro Saavedra ha dicho hasta el cansancio, hasta el hartazgo, que no va a renunciar. Bueno, yo quisiera decir que la responsabilidad de un ministro es personal, frente al presidente y frente al Congreso. Y la interpelación ha sido al ministro. Quizás debió plantearse la cuestión de confianza del ministro en el debate parlamentario, si es que esa era la idea, como en algún momento en los años 90 Pandolfi lo planteó cuando era premier en el debate. El reglamento del Congreso dice que la cuestión de confianza se plantea en el debate, no con un papel que tú puedes dejar en la mesa de partes. Ahora, yo quiero ahí hacer, digamos, sistematizar la experiencia. Y es que desde el año 2001, todos los ministros que fueron objeto de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo han terminado fuera. A ver, Rospigliosi y Raúl Díaz-Canseco en el gobierno de Toledo, Ana Jara, Aurelio Pastor en el gobierno de García, Lozada, Figalo, Adrián Sen y Ana Jara en el gobierno de Humala. Entonces aquí hay una tendencia, no, digamos, yo no diría histórica, como son 15 años, una tendencia del sistema político peruano en los últimos años en que todo ministro que es objeto de esa tensión entre poderes termina fuera, ¿no? Y entonces a eso se suma lo que dice la encuesta de ayer. Entonces yo creo que la discusión no es esa. Mi impresión es que la discusión no es la confianza. La discusión aquí es la legitimidad. Ese es el tema de fondo, me parece. Porque la encuesta también lo demuestra. Entonces, qué curioso, ¿no? En la encuesta baja PPK 3 puntos y baja Keiko 4. Baja el Congreso, se mantiene el Premier, o sea, bajan las instituciones, baja el Ejecutivo. Yo creo que el mensaje de la opinión pública es: oiga, señores, no, la agenda es otra. La agenda es otra. Porque en la misma encuesta las razones por las cuales la gente apoya o desaprueba al gobierno son distintas a la discusión. Miren lo que ha pasado el día 29 en Juliaca. Se ha producido un paro, se han bloqueado las salidas de la ciudad y se han quemado, según el diario Correo, 25 locales privados, de bares, de cantinas, o sea, de aquellos lugares que la gente considera que son los antros de la inseguridad. Ya, ese es un conflicto nuevo. Eso está en la cabeza de la gente hoy día. Pero esta discusión muy de arriba, mira, yo te doy, tú me das, a mí me parece que aquí hay una falta de visión. A esta crisis le falta pueblo. Sí. Lo primero de pueblo que he visto en los últimos 20 días son los jóvenes que hoy están marchando en la Plaza San Martín, sacando una tercera línea, porque esta tercera línea es no fujimorismo, no Congreso y no PPK, ¿no? Mi experiencia de 15 años haciendo noticieros, les puedo decir que a mí no me sorprendían las encuestas. La gente no ve a Keiko Fujimori y a Pedro Pablo Kuczynski, ve a los políticos. Al poder en su conjunto. A los políticos. Keiko baja porque no es una figura, porque no está, porque es así como que, no, para nosotros sí está, ¿no es cierto? Para los que vivimos de la noticia, para los que vemos los noticieros todo el día, estamos pendientes de lo que pasa en el Congreso de la República y en el Ejecutivo. Para nosotros existe, pero para la gente, ¿dónde está? De repente se hace una estrategia de Keiko Fujimori, no lo sé, pero lo cierto es que físicamente no existe. Y la gente está harta de los políticos, en general. Se pelean en el Congreso. ¿Qué están haciendo en el Congreso? Estoy harto. Lo único que quiero es que no me roben, que es lo que más pide la gente y que cree que por eso Pedro Pablo Kuczynski no debe tener la misma aprobación, porque no han hecho nada con la inseguridad. Entonces se ven peleando acá. ¿Sabes qué? Lo único que quieren es vivir tranquilos, con su plata en el bolsillo, que no se la roben en cada esquina. Eso es lo que está pasando. Qué bueno más bien ahora que los políticos se estén dando cuenta de qué es lo que quiere realmente la gente. Yo creo que Juan ha puesto el dedo en la llaga en lo que es la agenda de la gente en relación con la no agenda de los políticos. Yo creo que Juan ha identificado lo que yo llamaría la agenda fuente-ovejuna. Es decir, ATE, por un motivo X, se considera que hay un problema, que hay un riesgo, que hay una inseguridad, y la gente va a solucionar lo que ya siente, percibe, cree que los políticos o las autoridades no van a solucionar. No. Lo que tú estás hablando ahora de Juliaca.
Este tema de los bares y los antros tiene años escuchándolo en todas las noticias de las mañanas, tú diciendo que algo pasó y no sé qué, muy bien, vamos a solucionar, los quemamos todos y ya está. O sea, es la solución Fuente Ovejuna, que en el fondo lleva a lo que también ha dicho Juan, la legitimidad o la deslegitimidad, no del Congreso, no del Premier, no del Poder Ejecutivo, la deslegitimidad de la clase política, del sistema en su conjunto. Y entonces, estar en las frivolidades de 9 ministros en el CADE o hacer un brunch en el buque Escuela Unión, te pone fuera de lo que la gente quiere como necesidad. Y eso, y si eso lo hace el gobierno y el Parlamento sigue buscando un conjunto de debates sobre cosas que no son la agenda de la gente, entonces esto sí va a tener un problema. Porque va a haber elecciones complementarias, etcétera, pero va a aparecer alguien que va a catapultarse porque va a recibir el apoyo de la gente y dice, saca a todos esto, que se vayan todos, 1, 2, 3. Entonces el grito de disolver tiene un sedimento, tiene una reminiscencia de lo que pasó. Más profundo que solamente llamen a cuestión de confianza. Claro, en el fondo es el disolver de aquella época que era que se vayan todos. En ese momento, Cambio 90 era una solución, como se vio política, y ahora también puede ser otra, pero se van a cansar. No, ya están cansados, se van a hartar de este tipo de discusiones que están alejadas de la gente. Sí, pero el disolver de la 90 es distinto a este disolver, no solamente por lo constitucional, no solamente por eso, sino que este grito de disolver quiere disolver un Congreso que ha sido elegido por un grupo grande de población que quería esa fuerza en el Congreso. El Congreso disuelto el año 92 también fue elegido por los ciudadanos. Lo que voy a que... Perdón, me faltó la segunda parte. Y la popularidad del presidente en ese momento, del 92 y ahora el 2016 es totalmente distinta, ¿no? ¿No? Lo que pasa es que después del golpe de Estado del año 92, la popularidad de Fujimori se dispara, sí. Y el 84%, según la encuesta de esa vez de apoyo, señalaba que, pero que el 84% estaba de acuerdo con el golpe. O sea, sí, o sea, si bien es cierto, son dos elementos distintos, en dos contextos distintos, esta idea de disolver lo que no me gusta, en este caso el Congreso, vuelve a poner en discusión qué hacemos con las instituciones que no están funcionando. Porque si hiciera otra encuesta respecto al Poder Judicial, la mayoría también diría que habría que destituir a los jueces e irse al Poder Judicial. O sea, qué fácil es la política cuando yo liquido lo que no entiendo, y no lo que yo no puedo controlar. Ese es un problema serio. En el Perú se destruye lo que no se entiende, se prohíbe lo que no se entiende, ¿no? Y se pone al costado lo que no se comprende. Perdón, pero estamos en un país donde todos quieren la pena de muerte para el ladrón, para el delincuente. Entonces, lo que hoy no hay que ir a analizar, no hay que ir a investigar, lo quieren matar. Y entonces por eso deberíamos ir a la discusión de fondo. Yo creo que la discusión de fondo ahorita es, ¿va a continuar esa especie de, digamos, de gobernabilidad compartida de estos 4 meses? Es decir, ¿este consenso a palos que se fundó el 28 de julio va a continuar o no? Bien, con esa pregunta y la intriga de la respuesta vamos a ir a una pausa y regresamos en un momento. Bien, vamos con las encuestas que tienen que ver con el asunto que estábamos conversando hace un momento. Ha aparecido una encuesta de Ipsos en la que, como mencionaba Juan, pues la mayoría de los representantes políticos han sufrido un descenso. Pedro Pablo Kuczynski ha bajado un poco, Keiko Fujimori también. Lo mismo me parece que el Congreso, el Premier no. Tenemos algunos de los cuadros para poder comentar con fundamento. ¿Qué cuadritos habremos puesto a la producción? Primero, la ficha técnica con un nivel de confianza de 95%, margen de error de más o menos 2,7%, 1.284 entrevistados, esa es la muestra. Del 7 al 9 de diciembre, es decir, del fin de semana, ¿verdad? Muy bien. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Aprueba 48%, desaprueba 36%, no precisa 16%. ¿Por qué razones aprueba la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Tiene buenas ideas, buenos planes, 42%. Está trabajando para mejorar la economía, 39%. Por su experiencia, trayectoria, 34%. Está trabajando para mejorar la educación, 28%. Está trabajando para mejorar la seguridad ciudadana, 23%.
¿Por qué razones aprueba, continúa el cuadro, la gestión del presidente Pedro Pablo Kuczynski? Es una persona capaz, está preparado para el puesto, 20%. Es una persona honesta, sincera, transparente, solo 18%. Es una persona innovadora, 11%. Porque es una persona que cumple lo que promete, 10%. Otros, 3%. ¿Por qué razones desaprueba la gestión del presidente Kuczynski? No se preocupa por mejorar la seguridad ciudadana, 38%. Porque no va a cumplir sus promesas, un poco anticipado eso, ¿no? 33%. En su gobierno hay corrupción, 28%, no tiene autoridad, carácter fuerte, 28%, está con los ricos, apoya a los que tienen dinero, 26%. Alto eso, ¿eh? Porque no es una persona seria, hace muchas bromas, 22%, es una persona de edad, o sea, de avanzada edad, será claro, 20%, mayor. Piensa como extranjero, 20%, no es una persona sincera, 14%, otros 4%, no precisa, 1%. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba el desempeño político de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori? 37% aprueba, desaprueba 55%, no precisa 8%. El dato que no está acá es que ha caído 4 puntos, es decir, el del mes anterior era 41%, y en el caso de Kuczynski, que hemos pasado al principio, el primer cuadro que pasamos, él está con 48 y estaba en 51 el mes pasado. O sea, mientras que él ha caído 3%, Keiko ha caído 4%. En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión de la presidenta del Congreso, Luz Salgado? Aprueba 37%, desaprueba 40%, no precisa 23%. Los no precisas están bien altos también, ¿no? En general, ¿diría usted que aprueba o desaprueba la gestión del gobierno? 46% aprueba, 42% desaprueba, no precisa 12%. A ver, eso fue el gobierno. El Congreso aprueba 32%, desaprueba 57%. No precisa 11%. Bueno, cuando habla de instituciones, ahí la gente... Ahí el gobierno quiere decir el Ejecutivo, en la primera, ¿no? Tiene la foto de Palacio. Sí. El Poder Judicial aprueba 26%, desaprueba 64%. Y están en huelga, así que... No precisa. ¿Cómo no? 10%. Los precisos eso fue todo. Un poquito más bajo. Bien. ¿Cómo no? Pues el Poder Judicial está de huelga, ¿te imaginas? Por eso. Está de huelga. Aprueba esa prueba. Ya me imagino cómo habrá sido esa respuesta. Esto alimenta la interrogante que planteaste tú, no la resuelve. No la resuelve, pero pone, digamos, las cosas en contexto, porque en un sistema político de una competencia tradicional o perfecta, yo diría, cuando baja la aprobación del gobierno, sube la aprobación de la oposición. Lo que pierdes tú, lo gano yo. En cambio, en lo que hemos visto, y ya no solo ahora, sino en los últimos 2 meses, es curioso, cae el gobierno y PPK, pero también cae la oposición. Entonces, no tenemos una competencia tradicional. Eso convierte a que el principal problema de los poderes no sea la confianza, yo discutiría la confianza entre ellos, sino la legitimidad en la sociedad. Y mientras tengamos un sistema en el que baja el gobierno y baja la oposición, esto va a continuar como una especie de enorme brecha de legitimidad. ¿Quiénes no bajan en esta encuesta? ¿No? Quienes han tenido un temperamento menos rudo y extremo en esta crisis. El premier Fernando Zavala y Verónica Mendoza, que ha sacado además una línea política distinta, ¿no? Contra uno y contra otro. Todo el resto, ¿no? Personas e instituciones han caído. O sea, esto habría que analizarlo con mucha frialdad, o sea, sin la pasión. Yo he visto ayer a gente que decía no, que las encuestas están mal hechas, las preguntas más planteadas, pero yo digo que aquí aparece claramente esta brecha. Fernando. Sí, yo comparto ese análisis. Es evidente que los que están en un conflicto que para la opinión pública es un conflicto, digamos, lejano, un conflicto no comprensible, pues van a recibir obviamente la falta de apoyo y van a perjudicarse, y aquellos que estén más alejados del conflicto se van a ver beneficiados. Y toda esta situación de estados alterados en las cuales nos han colocado,
por un ministro que viene de un gobierno anterior que está desgastado desde un punto de vista de la relación costo-beneficio para el gobierno, no tiene ningún sentido. Todos los ministros, Juan ha hecho un récord de 15 años, pero yo haría un récord mucho más amplio desde que, digamos, en el Perú de los años 60 hay una actividad intensa de interpelaciones o de censuras, como lo hubo en el primer gobierno de Belaúnde. Los ministros censurados no solamente han terminado saliendo, muchos han terminado perdiendo su carrera política, han quedado absolutamente calcinados. Entonces, yo no sé quién está aconsejando al ministro Saavedra, que podemos discrepar con sus políticas, pero al final de cuentas ha tenido una trayectoria seria y lo están llevando a sostener una situación que va a ser perjudicial a él. Tal vez le han dicho que va a ser candidato a la presidencia, ¿no? Pero bueno, lo mismo le dijeron al defensor Santisteban de Noriega y nadie ha visto a Causa Democrática, que fue su partido. Siempre pues se animan o entusiasman a la gente diciendo, de esto vas a salir tú fortalecido. Y no necesariamente la política es así. Entonces, esos conflictos, yo creo que la tesis planteada por Juan, esos conflictos cuando la gente no los siente propios, no se sostienen, se ven como frívolos, absurdos, innecesarios, costosos y que alejan a los políticos de lo que deben estar haciendo, que es dar las soluciones concretas, colaborar, ayudarse, porque a la ciudadanía no le importa si te cae bien o te cae mal, si te gustó o no te gustó la prueba PISA, es yo tengo la solución educativa o no la tengo la solución de seguridad o no la tengo la solución de salud o no la tengo. Que la culpa fue del asesor, eso no le importa. Yo creo que ahí está, como bien dice Juan, en el tema de la legitimidad con el pueblo, la gran pregunta de toda esta, digamos, confusión. Pero establecidas, digamos, las semejanzas entre Ejecutivo y Congreso y que todos pierden en esta confrontación, tu opinión era que quien más pierde es el Ejecutivo. Yo sí creo. Quería preguntarle a Juan si él también tiene la impresión de que quien más pierde en esta confrontación, perdiendo todos, es el Ejecutivo. De distinta manera. Es cierto que el Ejecutivo pierde en este momento movilidad, cierto espacio y capacidad de maniobra, porque se debilita. No, sí, claro. ¿No? Y no hace otra cosa más que estar en eso. Y el Congreso, que está en manos del fujimorismo, pierde legitimidad, lo dicen las encuestas, frente a los ciudadanos, porque aparece como una especie de contrapoder. O sea, pierden de distinta manera. Y es curioso, ¿no? Porque lo que este consenso a palos, esta convivencia forzada que hemos tenido en estos meses, tiene ese elemento, pues, convivencia forzada, ¿qué es? Convivencia que te obliga a determinados deberes, o tú te obligas a deberes, pero también hay tensión. Entonces, claro, ahí se establece una especie de lógica centrífuga. Los actores, las partes de la convivencia forzada quieren irse, pero mi impresión es que el sistema ha producido una circunstancia muy inédita en el Perú, en que no creo que haya vida fuera de esa convivencia forzada para el régimen democrático. Por lo tanto, los actores tienen que volver a la casa, a la convivencia forzada, porque los otros mecanismos me parecen que no están claros. O sea, cuando te dicen, pide la cuestión de confianza, ya muy bien, ¿cuáles son los 5 pasos más? Sí. Como en el ajedrez. O la otra opción, porque si yo censuro a Saavedra ahora, no, con el modo en que se ha producido el debate de la semana pasada, ¿y quién viene más? ¿Que viene el ministro Basombrío? ¿Viene la ministra de Salud? Porque se ha planteado el antecedente de una especie de operación quirúrgica externa mayor, o sea, viene una mano y le saca al Ejecutivo le extirpa un órgano. Sí. Ya, eso evidentemente, claro, debilita al cuerpo, ¿no? Es cierto que son mecanismos legales, o sea, yo no me asusto de la interpelación y además de que la mayor cantidad de veces los ministros vayan al Congreso, eso no es malo, eso está bien, eso hemos necesitado en los últimos 15 años y necesitamos más. La discusión es hasta dónde llega la tensión y yo creo que tienen que volver a la convivencia forzada, al consenso a palos, porque no creo que funcione palos sin consenso. O sea, eso traducido es que se reúnan Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, o que dejemos como ha estado funcionando a la señora Luz Salgado con el señor Zavall. Yo diría que para empezar miren abajo, porque el pueblo es en el otro. Para el pueblo es seguridad ciudadana, es corrupción, ¿no? Es salud, prestación de determinados servicios. Ahí está la cosa, pero y eso lo dice la misma encuesta. Esta crisis de Saavedra de alguna manera, o sea, las apuestas ya subieron demasiado, no hay manera de que esto se diluya. Yo sentí ayer ya a PPK en un ritmo post-Saavedra, porque cuando él dice, cuando acabe esto,
Sí. Cuando acabe esto, ¿qué? Pero vamos a llevarlo hasta el final, O sea, un poco. que, claro. que va a dejar que lo censuren. Yo diría, como ha señalado Fernán, si él ha decidido Saavedra no renunciar, es obviamente que está yendo... Para que paguen el precio, digamos, los Sí, censuradores. para que paguen el precio, pero cuando PPK dice, cuando acabe esto, Sí. y habla del diálogo nacional, sospecho que se podría producir al interior del gobierno un giro un poco más político del premier Zavala y del O sea, presidente, que de ¿no? pronto veamos al señor Saavedra renunciando. No, pero podría ser que se visiten actores públicos, se hable con regiones, con municipios, con la sociedad, con las instituciones. Entonces, hoy, mañana, pasado. Y se recabe, no, post Saavedra, Sí. y que Es el escenario post Saavedra. que se recabe de la sociedad demandas que tengo la impresión que hoy día no están claras arriba, ¿no? Fernán, ¿y tú tienes la impresión de que aún si se apean, digamos, de la moción de censura, Acción Popular y el APRA, como parece que va a ocurrir, el fujimorismo va a seguir fierro a fondo y va a poner sus 72 votos a favor de la censura y va a asimilar el costo que eso supone? A ver, yo creo que, como dice Juan, es posible que le hayan dicho al presidente, viene la era post-Saavedra, que el fujimorismo se sufra todo lo que le va a costar esta ejecución Sí. y que lo sufra. Bueno, lo va a sufrir tu gobierno también. Porque, No, pero ya con prescindencia de si te parece Claro. conveniente o no, ¿qué cosa crees tú que va a ocurrir? bueno, a ver, Que aún si se apegan era la pregunta. Tratar de pronosticar a un parlamento peruano es una cosa muy complicada. No, digamos, ¿qué es lo que me parece a mí que la lógica dice que debería pasar? Es, ya han tomado una decisión, si no renuncia, entonces va a ser censurado, porque en todo caso retirarse sería políticamente para el fujimorismo También costoso. mucho más costoso. ¿Por qué? Porque entonces estaría demostrando que un periodicazo, 2 periodicazos, toda una ofensiva mediática y una marcha y todo lo demás va a hacer que el Parlamento, que se supone, podemos estar de acuerdo o en contra, ha tomado una decisión por convicción Sí. y la tiene que llevar a sus últimas consecuencias. Entonces, digamos, y además pueden justificar con la encuesta de Ipsos que están escuchando lo que dice El pueblo. en ese aspecto Claro. el pueblo. Dice, la opinión pública dice que se vaya, el presidente de la República no escucha para que le retire la confianza o le pida su renuncia, pues entonces nosotros le retiramos la parte de confianza que al Parlamento, que representa al pueblo, le corresponde. Entonces, desde un punto de vista de una argumentación simple, lo pueden hacer. Entonces hay una lógica que yo creo que tiene consecuencias, y el pobre ministro va a ser calcinado pues por su falta de habilidad para salirse del fuego, ¿no? Ahora, Antes de ustedes, tiempo. ayer cuando escucharon al presidente en esa entrevista en Cuarto Poder, No lo escuché. debió, pues, doctor, ¿cómo no? La Por el verdad. YouTube. No, Ahora no le lo he paso el escuchado. link. Sí, por favor, no lo he escuchado porque el presidente está hablando demasiado y a veces a uno se cansa. O da Al miedo que contrario, diga algo que habla no mucho, debería. más bien. Como que no habla mucho, habla Sí, todo el día. habla todo el día. Salen mensajitos todo el día. Cada vez que yo vengo por acá saca un mensaje. Hoy día no. Porque sabe que vas a venir. hombre. Para que no me escuchen. No, bueno, lo que quería preguntarles es, no sé, yo pues quedé como que en el aire luego de escuchar al presidente de la República. O sea, no va a hacer nada, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ha querido decir. O sea, ¿qué está No, esperando? O sea, no me refiero al post-Saavedra, me refiero a antes del jueves, que probablemente se debata la Se censura. vote, claro. Que se vote la censura, Claro, ya ¿no es se cierto? debatió Bueno, y ya. que va a haber igual, Sí. van a hablar y hablar un montón y le van a dar duro, La ¿no es cierto? votación se presenta y se vota. ¿Nadie va a hablar? Bueno. De lo que he leído y escuchado las declaraciones del premier Zavala y de la vicepresidenta Arauz, yo creo que el gobierno está en 2 líneas. La primera es, yo creo que tratando de construir una narrativa que haga que la opinión pública entienda que el gobierno tiene la razón en la defensa de Saavedra. Todo está orientado a eso, lo que dice Mecharaos, lo que dice... Y claro, y en ese discurso desentonan a aquellos que en este momento piden la renuncia de Saavedra dentro del gobierno, ¿no? Como el señor Eresi y el señor Cheput. Esa es la primera cosa que hace el gobierno. Y la segunda cosa que yo creo que está haciendo es discutir internamente post-Saavedra. Ya. Sí. Porque cuando el presidente adelanta el diálogo nacional, eso ha sido discutido adentro. Sí. ¿No? Y a mí me parece que es una medida que ayuda a temperar, porque después de esto que viene, ¿no? Como cuando las fieras pues comen un gran bocado,
tienen todavía pues un tiempo... Una siesta. Una siesta y no tienen hambre. Bueno, tenemos luego semanas, 3 semanas, entramos a la Navidad, los primeros días de enero. Yo creo que va a haber una rebaja de tensión. Yo no miro la escena política peruana de menos a más, sino como subidas y bajadas, microciclos cada vez más pequeños en el tiempo, donde hay tensión, ¿no? Y rebaja de tensión, como cuando uno de pequeño se subía a los caballitos, y entonces subida y bajada, ¿no es cierto? El carrusel, dice. El carrusel. Este es un carrusel de subida y de bajada. Entonces, me cuesta pensar que luego de una probable censura o renuncia del ministro Saavedra, tengamos una disparada de la tensión. Pero a mí me encanta de que haya más pueblo en esta crisis, lo digo con sinceridad, ¿no? Porque lo digo lo digo por la marcha, pero también lo digo porque en la encuesta la gente está expresando un punto de vista, ¿no? Una crisis sin pueblo, pues, es que, ¿no? Es un ceviche sin limón. Sin ají. Sin ají. Sí. Bien, vamos a una pausa y regresamos con otro asunto que concierne al Congreso y las canastas navideñas que han mandado a comprar. Con eso regresamos. Bueno, estamos viendo acá la lista de lo que hay dentro de esta famosa canasta. Siempre llama la atención, por supuesto, lo que ocurre en el Congreso de la República. Ahí está la lista. Justo está pidiendo acá el señor de la Puente, porque nos quería regalar una canasta. Dice, ¿qué le pongo en la canasta? Le dijimos, como la del Congreso, por favor, la próxima vez. No sé si el señor Altuve recibió una canasta cuando era parlamentario. Jamás. ¿Pero se repartieron canastas? Nunca. De nuevo. A los trabajadores el cuadro. tengo entendido que A los sí, pero trabajadores parlamentarios no. no. Bueno, ahora es para 920 es trabajadores. una canasta importante, Sí, ¿no? son 4.169 canastas, porque es para trabajadores y también para los 130 congresistas. Pero- Ojo que son 130 congresistas y son 4.169 canastas en total. Para todos los trabajadores. 920, la mitad de eso, Cada una- un tercio debe irse en el whisky y el vino. A ver, Y el champán. un panetón que debe ser el super panetón ¿cómo se dice? El verdadero, el buon Il vero panetón. El vero panetón italiano, lo han traído de Pónganle Italia, cantidades. seguro. ¿Cuánto cuesta un panetón? Claro, ese es. Una botella de whisky de 12 años. 25 Sí, soles un panetón hoy día, Donofrio. Lo compré la semana pasada. ves, ya está haciendo usted propaganda. No, Ahora va a decir que son no, es que no somos vale más de auspiciados. no vale más de No, no. 25 soles. Mi Sí primera hay. crítica a esta, puede haber alguno, ¿no es cierto? Bastantes. No, pero 30 soles. Por eso estamos hablando del panetón Ghibellini. Claro, ese bueno. que es más caro, el vero, el Mi vero. gusto no Me tiene, me está mi gusto no panetón tiene Ghibellini. esa sofisticación, no tiene. Exacto. El vero. Pero whisky de 12 años. El vero. El vero. Mi primera crítica es que esta es una canasta alienada. Acá no hay casi producto nacional. El ¿no es gobierno del cierto? PPK, pues. Que es una de las críticas al quiere con presidente. kiwichi y pisco. Yo con kiwicha, eso- con quinoa, cuando con se- aguaimanto, Eso no La va a quinoa- ser, pues es con PPK el saúco. presidente. Es PPK el La presidente. quinoa está cara también. ¿No ha doctora bajado de Lapuente. precio ya? No, está cara. Bueno, a ver, vamos Tenemos una embajadora. con el detalle. Claro. Que no va a hacer que baje. A ver, vamos allá. Entonces, un panetón, una botella de whisky de 12 años, una Ese- botella ese de vino cuesta. tinto, una Pero botella... ¿qué vino tinto? Sí, Porque pues. puede ser, pues, bueno, si es 920, aguarrás. si es O sea, 920 tiene que ser bastante. La botella Y una champán. botella de champán. Ahí debe estar fácil el 60%. Hasta ahí, hasta No, esos pero ¿cuánto? 4 primeros ítems No. debe estar el 60%. ¿Pero cuánto? ¿Qué cosa Porque lo A demás, ver, una lata de durazno. 200. Cóctel de frutas en No conserva. pasa nada. Debe ser lata, esas latas aceitunas, inmensas. no pasa nada, ¿no es cierto? 70% debe estar en hasta botella de champán. Yo no puedo creer que cueste 920 de todo lo que está ahí. Que es más que un sueldo Mucho, mínimo ¿no? vital. No, ahí debe haber un sobre escondido. O uno varios sobrecitos, ¿ah? No puede ser posible ese Ahora, precio. recién me he enterado que dicen que esta fue una licitación hecha en el Congreso pasado. No hubo licitación. Bueno, una adjudicación Asignación. Directa. del Vamos Congreso pasado. A ver, vamos a escuchar lo que ha dicho justo el oficial mayor, el señor Chevasco, sobre esto. La clase trabajadora representados aquí a mi lado, los que reciben este derecho adquirido. Yo quiero también enfatizar de que para evitar cualquier tipo de especulación en cuanto al proceso de adquisición de esta canasta de víveres de Navidad, se ha pedido al señor Contralor General de la República inicie las acciones del control pertinente para ver si existe algún tipo de irregularidad en la adquisición. Bueno,
Bueno, me parece muy interesante este pedido, es una buena salida. Yo creo que además, si es que la información es que esto fue acordado, asignado en el periodo anterior, digamos, disminuye notablemente una responsabilidad política que las primeras horas, hasta ahora, se le ha adjudicado al Congreso. Y lo que yo sabía es que esto inicialmente era parte de los convenios o los acuerdos con el sindicato, al cual se han sumado, creo que indebidamente, los parlamentarios. No obstante, en cualquier circunstancia, evidentemente, considerando que se trata de un poder del Estado con una responsabilidad política muy notable, una canasta de 920 soles creo que evidentemente para la opinión pública termina siendo un abuso y un exceso, ¿no? Totalmente de acuerdo. La imagen es negativa porque se nota excesiva, se nota una cantidad superlativa. Si es un acuerdo colectivo, si era ya una costumbre que tenían, pues ha podido manejarse en otras cantidades bastante más razonables que esa, ¿no? A ver, acá lo que dice el señor Ceballos es que esta noticia no es una bomba, dice que en los últimos años el Congreso ha otorgado y convertido en derecho adquirido lo de las canastas porque es una de víveres costumbre de Navidad que se da a los trabajadores cuando tiene un determinado plazo, eso se convierte en un derecho adquirido del conjunto de la colectividad. El punto no es que la canasta sea un derecho que se puede dar. Yo puedo dar una canasta de 100 soles. El problema es que cuesta 920 soles. Entonces ese es el punto donde me parece que se están excediendo y debe ser porque han ido aumentando las gestiones y las directivas. La verdad que, miren, el Congreso de la República se maneja de manera razonable con 2.000 personas. Tiene 130 parlamentarios y con 2.000 personas se maneja razonablemente bien. Tiene 4.169. Eso no es razonable en ninguna parte. Ahí hay personas que no están haciendo nada. Vamos a ser claros. Bueno, se refiere, dice que estos 4.000 incluye a pensionistas y jubilados del Congreso, que son como 760, a los policías que resguardan las instalaciones del Parlamento y a los que son seguridad de los parlamentarios. También, por eso que son como 4.100 y pico. Ojo. A ver, la seguridad de los parlamentarios no son parte del Congreso. Así es. Entonces ahí digamos que están considerando personas que no están dentro de un convenio colectivo. El convenio colectivo es con los trabajadores y el derecho adquirido es derecho adquirido de los trabajadores, no de aquellos que pertenecen a otro ministerio que es el Ministerio del Interior. Entonces, como digo, se están contando a personas que no corresponden. Y eso, que esta gestión, tengo entendido que ha retirado a algunas personas que estaban en exceso. Igual sigue siendo excesivo. 2.000 personas es suficiente para 130 congresistas. Tengo entendido que esta nueva administración, mesa directiva, ha encontrado un parlamento muy inflado y que áreas como la de protocolo tiene demasiada gente, ¿no? Y así como yo me opongo a esta idea de disolver, quizás la palabra es no disolver, sino adelgazar. Es decir, me parece que tiene que haber una ingeniería. Tengo la información que se ha intentado hacer esto por la mesa directiva actual, pero de acuerdo con lo que dice Fernán, el Congreso puede funcionar con 2.000 y de repente hasta con menos, ¿no? En algún momento de la historia, este Parlamento, donde el parlamentario solo tenía un asesor y una secretaria, se ha convertido en un Congreso donde el parlamentario tiene 5 o 6 personas y a veces con sueldo dividido, ¿no? A ver, alguna de las cosas que también aclaró el señor Chevasco es que a partir del plan anual de compras para el próximo año se va a incorporar la licitación obligatoria para este tema de las canastas. Dijo que esta gestión no encontró en su plan anual de compras la programación de la licitación para las canastas navideñas. Durante los últimos años el Congreso otorgó estas canastas, lo que se convirtió en un derecho adquirido. Los señores periodistas podrían investigar a qué empresas se le ha estado comprando estas canastas en estos 5 años, para saber quiénes son los que trabajan con estas contrataciones, porque definitivamente hay que ver si estamos hablando de personas serias o simple y llanamente hay alguien que se está llevando una gran tajada. Te están poniendo una canasta que no vale 920 soles, te dicen que es 920 soles y alguien está quedándose con 400 por cada canasta, lo cual es una fortuna, que podría pasar. Mi impresión es esa, ¿no? Que uno mira la canasta, aún así cuando los primeros artículos sean muy caros, no es una canasta de 920. Tanto, ¿no? Además habría que ver la calidad. De una botella de champán, hay botellas de champán de ¿no? precios diversos, ¿no? Ahora, pago por ver, vamos a ver el día 20, 22 que se entreguen las canastas y va a salir información y vamos a ver realmente a precio de mercado
cuánto suman los productos que ahí se... Y a ver si a todos les dan el mismo panetón y a todos les dan el mismo whisky champán. Y el mismo champán. Eso también es un elemento a considerar. Por eso hay que revisar, sí, ya que los periodistas de investigación existen, quiénes son las empresas que han hecho esto y qué cosas es lo que han estado dando. Bien. Está muy bien. Está por terminar el programa, pero tenemos que mencionar el último tema, por lo menos, que es la renuncia de Raúl Castro a la presidencia y militancia del Partido Popular Cristiano. Hace días estuvo con nosotros acá y concedió una entrevista en la que reafirmó su decisión de postular una vez más a la presidencia del partido, y hablaba del pasado y del futuro del PPC con convicción, y de pronto ocurre esto de aquí, que no parece un evento, digamos, político que vaya a mover las placas tectónicas, pero de todas maneras, había cuenta de que no tiene presencia en el Parlamento, ¿no? Pero de todas maneras es un hecho llamativo. Yo para terminar daré dos condolencias. Las condolencias a Raúl Castro por haber perdido su partido, que ha pertenecido tanto tiempo, al PPC por perder un presidente que yo creo que, a pesar de todas las críticas internas un poco injustas, ha hecho bastante. Yo he visto el trabajo con jóvenes de Raúl Castro y me parece importante. Haré una tercera condolencia a mis amigos del Opus Dei, que hoy día han perdido al padre, al superior, al prelado del Opus Dei, de Monseñor Echevarría, que fue instituido por San José María Escrivá Balaguer. O sea que me despido con 3 condolencias. Bueno, ya que estamos en la acción, condolencias a la tía de las Polladas, tan conocida, tan querida. Lamentablemente falleció también, porque si estamos dando las condolencias, no lo hemos mencionado, es una súper artista. Queda Juan para poder darle sus condolencias políticas. Lucía Campos, así que como no, por supuesto, dar las condolencias. Por ahora solo tengo dolencias, pero me da pena esto por el PPC, que es un partido fundamental de la democracia, con casi 50 años, y yo espero que encuentre el rumbo luego de esta renuncia. Y creo que el Perú necesita un partido de una derecha orgánica y democrática, ¿no? Y espero que esto sea, digamos, no un punto de llegada, sino un punto de partida, ¿no? Muy bien, muchas gracias a nuestros invitados de esta noche, y nosotros nos vemos mañana aquí en Portada. Buenas noches.